Estar con nosotros esta noche. Una pregunta que puede parecer obvia, pero tal vez no para mucha gente. ¿Cuál es la tarea básica del fiscal de Corte y Procurador General de la Nación? Bueno, el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación tiene básicamente dos funciones. Una función administrativa o de gestión, que a partir de la creación del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación es el director del Servicio Descentralizado. La Fiscalía General de la Nación es el único servicio descentralizado que tiene una conducción unipersonal. El resto de los servicios descentralizados tienen conducciones colegiadas. Y bueno, cumple las veces de gestor, administrador, es el director del servicio. Y por otro lado, en el área jurisdiccional, el fiscal de Corte es el fiscal que actúa ante la Suprema Corte de Justicia e interviene en toda una serie de asuntos que están establecidos en la ley, las solicitudes de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, recursos de casación en materia civil y en materia penal, todo lo que tiene que ver con las libertades condicionales y anticipadas que resuelve la Corte, en fin, una larga lista de asuntos. Es la cabeza de los fiscales que en nuestro derecho son quienes acusan, digamos. Es la cabeza de los fiscales que en nuestro derecho, entre otras funciones, tiene la función de acusar. Digo entre otras porque hasta este año la Fiscalía tiene un conjunto muy importante de funciones o de cometidos en el área aduanera, en el área penal juvenil, en el área penal y en el área civil o de familia y en el área de violencia doméstica. En el proyecto de presupuesto hay una redefinición de cometidos de la Fiscalía General de la Nación y allí vamos a dejar de intervenir, de ser aprobado, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, tenemos la plena convicción de que va a ser aprobado en el Senado, vamos a dejar de intervenir en un montón de asuntos en materia civil o de familia, lo que nos va a permitir, redefiniendo los cometidos y achicando la intervención en este tipo de procesos, redireccionar recursos humanos hacia las otras áreas, en particular hacia el área penal, de cara a la implementación del Código de Proceso Penal. Un tema de coyuntura, pero que va a tener proyecciones muy importantes para el futuro. Usted estuvo ayer en el Parlamento por el tema del presupuesto, si no me equivoco. Y la pregunta es la siguiente. La Suprema Corte se queja, porque dice que el Poder Judicial, no hay previsiones presupuestales para el Poder Judicial, dice que eso los puede perjudicar, sin embargo creo que a la Fiscalía le fue un poquito mejor. ¿Cómo se puede interpretar el hecho de que a la Corte no tenga novedades en materia presupuestal? Yo estuve ayer en el Parlamento, pero no por el tema presupuestal. Sí. Yo estuve ayer en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República. También estuvo la Corte, pero fuimos a hablar sobre el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo de implementación progresiva del Código de Proceso Penal. Usted sabe que el Código de Proceso Penal tiene prevista la entrada en vigencia el 1 de febrero del 2017, el Parlamento dio un plazo de implementación de 2 años, y este año el Poder Ejecutivo remitió, conjuntamente con el Presupuesto Nacional, un proyecto que implica la implementación progresiva por institutos del Código de Proceso Penal, que significa en buen romance que a partir de ser aprobado este proyecto, a partir del 1 de febrero del 2017, entraría a regir algo así como el 90% de los artículos del Código aprobado, quedando un 10% diferido para más adelante. En el día de ayer nosotros concurrimos al Parlamento a dar nuestra opinión sobre ese proyecto del Poder Ejecutivo, no sobre el tema presupuestal. Seguramente seremos convocados por la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto del Senado, como lo fuimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando el proyecto ingrese formalmente a esa comisión. Ahora, son dos temas vinculados, porque desde la Corte y, digamos, otros ámbitos de la justicia se dice que la puesta en práctica de todo eso depende en buena medida de que exista un presupuesto acorde. Bueno, yo puedo opinar del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, que es lo que a mí me corresponde. No me parece prudente, no me parece ético y diría que hasta que me parece de mal gusto opinar sobre el presupuesto de otras instituciones del Estado. La Fiscalía General de la Nación comenzó a elaborar su presupuesto el 20 de enero de este año, en pleno periodo estival. Estuvimos trabajando internamente, luego a partir de marzo, concretamente fines de marzo, principios de abril, nosotros tuvimos la primera reunión, todo el equipo de la Fiscalía, en aquel momento todavía unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y de ahí en adelante estuvimos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, con OPP AGEB, con la Oficina Nacional del Servicio Civil, en la elaboración de este presupuesto, y ahí manejamos 4 escenarios básicos. Aprobación o no del servicio descentralizado, ahí había 2 escenarios, si se aprobaba o no se aprobaba la ley que creaba el servicio descentralizado, entrada en vigencia o no
del Código de Proceso Penal y que ahí completábamos 4 escenarios posibles. Fuimos descartando, en la medida de avanzamos en el proceso, fuimos descartando los otros escenarios y nos quedamos con, obviamente, con el escenario actual, que es creación del servicio descentralizado, para lo cual necesitamos un conjunto de recursos para poner en marcha un servicio descentralizado. Una cosa es una unidad ejecutora de un ministerio. Para que usted tenga una idea nomás, la Fiscalía General de la Nación tiene 290 fiscales en este momento, pero no tiene un abogado que lo defienda en juicio. Hemos tenido que solicitar un pase en comisión de un abogado de otra. ¿Por qué? Porque anteriormente y hasta este momento la defensa en juicio la ejercía la jurídica del Ministerio de Educación y Cultura. Tenemos que crear desde una jurídica y todo lo que a usted se le pueda ocurrir unidades para que el servicio descentralizado funcione. Esa es una parte del presupuesto. La otra parte del presupuesto es la puesta en vigencia y la implementación del código que nosotros le planteamos al Ministerio de Economía, que necesitábamos un crecimiento en los fiscales que se iban a dedicar al trabajo en el código. Para eso usamos estándares internacionales. Nosotros no nos guiamos en los presupuestos de otras dependencias del Estado, sino que partimos de estándares internacionales que sabíamos que debíamos lograr entre 6 o 7 fiscales cada 100.000 habitantes para llevar adelante el proceso penal, y ahí planteamos crecer con 2 fuentes. Una fuente que es la creación de cargos, que están previstas en el proyecto de presupuesto, y otra fuente es la reasignación de funciones dentro de la Fiscalía mediante la redefinición de cometidos, y de ahí sale la otra parte de fiscales para poder llegar a ese número entre 6 y 7 cada 100.000 habitantes. Díaz, precisamente por este aumento de cantidad de fiscales, los jueces han dicho que puede quedar como desbalanceado el sistema judicial, que haya como una especie de ministerio público fortalecido y una defensoría pública que no ha recibido demasiado presupuesto debilitada. ¿Qué opina de eso? Yo le vuelvo a insistir, no me corresponde a mí hablar del presupuesto. El desbalance existe hoy. Aun cuando no entra en vigencia el Código de Proceso Penal, el desbalance existe hoy. Y ese desbalance se debe a factores que poco o nada tienen que ver con la entrada en vigencia del Código. Sería preguntarle a quien tiene que preguntarle por qué la defensa tiene los problemas que tiene hoy. ¿Usted dice que hay un desbalance en contra de la Fiscalía? No, en contra de la defensa. Pero además, lo que pasa es que, acá tenemos 100 años de historia donde una de las instituciones de la Administración de Justicia del Estado recibió fondos, la otra no. En esta oportunidad, esta institución, que durante 100 años recibió muy pocos recursos, ahora los recibe. No sé si soy claro en lo que estoy queriendo transmitir. Eso está bien, dice usted. Yo hablo de lo que me corresponde hablar a mí, y lo que me corresponde hablar a mí es del presupuesto de la institución que yo dirijo. Usted me está pidiendo una opinión sobre el presupuesto de otra institución y yo no le puedo contestar. No sobre el presupuesto, sino que qué señal significa respecto a la justicia el hecho de que no tenga presupuesto. Eso es una pregunta que tiene que hacérsela a quien se la tiene que hacer. Perfecto. No me corresponde a mí opinar sobre el punto. Ya que estuvo en la comisión ayer hablando sobre la implementación del Código de Proceso Penal, ¿usted sigue con la idea de que tiene que hacerse de una vez? En cambio, la Suprema Corte de Justicia dice que se puede hacer gradualmente. ¿O confluyeron ahora? No sé qué dijo la Corte ayer, no leí la versión taquigráfica. Nosotros sostuvimos y sostenemos que la implementación por territorio tiene un problema serio de constitucionalidad porque vulnera el principio de igualdad. Los países donde se implementó por territorio, y le pongo 2 ejemplos, Chile y Colombia, en Chile y en Colombia, para poder implementar la reforma procesal penal por territorio, hubo que modificar la Constitución. Lo que pasa es que en Chile y en Colombia, los parlamentos de esos países tienen poderes constituyentes delegados. Es decir, el Parlamento chileno y el Parlamento colombiano pueden modificar la Constitución. Y en esos 2 países, esos parlamentos modificaron la Constitución para permitir la implementación progresiva por territorio. En el Uruguay eso no se puede hacer porque nuestra Constitución es excesivamente rígida y cualquier procedimiento de reforma termina con un plebiscito, etcétera, etcétera. Entonces no podemos cambiar la Constitución en el Uruguay para habilitar una implementación progresiva por territorio. Como no podemos cambiarla, esa propuesta se torna absolutamente imposible. Pero usted sabe que el presidente de la Suprema Corte de Justicia admitió que esa era una posibilidad y bueno... Bueno, esa fue una propuesta que hizo la Corte con la cual nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros estábamos de acuerdo en la implementación en todo el país
Y con este proyecto del Poder Ejecutivo, que implica la implementación progresiva por institutos en todo el país, nosotros entendemos que haciéndole algunos ajustes y algunos agregados es perfectamente posible. O sea, es se más, encontró un camino intermedio, digamos, entre las dos yo creo que sí, posiciones. que se encontró un camino perfectamente que se puede recorrer y yo tengo la más absoluta esperanza de que por lo que vimos ayer en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, vamos a encontrar el camino a recorrer entre fines de este año y principios del año que viene, que nos va a permitir llegar a una solución de consenso. Doctor, ¿cómo es su relación con el gobierno y con el poder político en general? ¿Recibe muchas llamadas, presiones, sugerencias? Es un cargo muy importante y sensible, digamos, ¿no? Mire, como director de un servicio descentralizado, como director de una unidad ejecutora, es razonable que tenga que relacionarme con todo el sistema político. De hecho, tengo que ir ahora al Parlamento a pelear por un presupuesto. Se imaginará que eso implica un grado de relacionamiento habitual. Por otro lado, los fiscales los designa el Poder Ejecutivo con venia del Senado de la República. Yo he tenido que ir en más de una oportunidad al Senado de la República, que es la Comisión de Asuntos Administrativos, a explicar las propuestas, cómo se hacen los concursos, cuáles son las bases de los concursos, cómo se integran los tribunales de concurso, en más de una oportunidad. Y con muchísimo gusto iré todas las oportunidades que sean necesarias. Yo tengo una muy buena relación en general con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Esa es una parte, pero ¿recibe presiones, llamadas, sugerencias? Mire, yo le voy a ser muy franco y creo que habla bien del sistema político de este país en general. Yo fui 18 años juez y llevo 3 años y medio de fiscal de corte. Nunca recibí una llamada de ningún partido político, de ningún dirigente de ningún partido político, por ningún caso en particular. Y he pasado por gobiernos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, y nunca recibí una llamada. ¿Y de otros actores? ¿Organizaciones sociales? Las organizaciones sociales no llaman por teléfono, las organizaciones sociales plantean públicamente cuáles son sus reivindicaciones, porque así funcionan en un sistema democrático. En un sistema democrático, cada organización que tiene un asunto del cual le puede interesar, lo plantea, lo reivindica, y bueno, eso forma parte pero eso no son presiones, esa es el libre juego de la libertad de expresión en una sociedad democrática. En las últimas horas se conoció su decisión de trasladar al fiscal Enrique Viana, conocido por su militancia ecologista, por posible falta de idoneidad y además usted ordenó una investigación administrativa. ¿Cuáles fueron las razones? Las razones están explicitadas en la resolución que usted tiene ahí y creo que son absoluta, total y completamente claras y cristalinas. Nosotros recibimos la notificación, como lo dice la resolución, de que la Suprema Corte de Justicia había rechazado por unanimidad el planteo de inconstitucional del fiscal en cuestión contra la ley que regulaba la minería de gran porte. Una más, es decir, nosotros tenemos información de fuentes abiertas de que aproximadamente unas 20 acciones planteadas por este fiscal de inconstitucionalidad o acciones de juicio ordinario o acciones de amparo durante los últimos 10 años han sido rechazadas, lo que nos lleva a cuestionarnos, acá hay tres líneas: medidas preparatorias donde se solicita un volumen de información muy importante a organismos del Estado que luego no son utilizadas en juicios posteriores; por otro lado, acciones de inconstitucionalidad que han sido rechazadas; y por otro lado, juicios que han sido perdidos. Entonces, los fiscales representamos a la sociedad. La sociedad organizada en el Estado nos paga un salario para cumplir una función y obviamente somos responsables de cumplir bien esa función. Si un fiscal inicia 20 acciones o 18 acciones o 17, no sabemos, para eso estamos haciendo la investigación administrativa, y las pierde todas, no está cumpliendo bien con su función. Yo le preguntaría a cualquier ciudadano de este país si contrata a un abogado y ese abogado le hace iniciar 20 juicios y pierde los 20. ¿Ese ciudadano mantiene ese abogado o lo cambia? Él dice, sin embargo, que hubo censura y violación de independencia. Yo no puedo debatir con los 290 fiscales que hay en este país. Sería un absurdo pretender que el fiscal de corte, que es el jerarca del servicio, debata o contraste con los 290 fiscales que hay en este país. Nosotros todos los años resolvemos alrededor de 20 o 30 traslados, 20 o 30 censos. No podemos estar discutiendo en los medios de comunicación masivos cada uno de los traslados, es un absurdo. Para eso existen los recursos administrativos
incluso las acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Que Administrativo. él lo anunció ya, ¿no? Que él va a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un proceso largo. De todos modos... Los recursos no se anuncian, los recursos se presentan. No, está bien, pero él lo anunció. No, que los recursos se lo irá a presentan, presentar. no se anuncian. Doctor, de todos modos, a mí la duda que me queda es, ¿fue trasladado como fiscal de la Fiscalía de Menores? Fue trasladado a la Fiscalía de Menores mientras se sustancia la investigación administrativa. Y no hay posibilidades de sacarlo porque si no tiene idoneidad técnica, capaz que allí también puede cometer los mismos errores, me pregunto. Veremos. ¿Puede ocurrir eso? No lo sé, espero que no. Digo, pero no puede quedar, digamos, como se dice en la jerga militar, en la bolsa, por ejemplo. No, esa posibilidad no existe. No existe. Si se consigue. Porque digo, va a tratar con menores, digo. Entonces, si técnicamente no es idóneo, a mí me genera... Lo que nosotros estamos afirmando es que existen elementos indicativos de falta de idoneidad para el desempeño de la función en la materia en la que estaba. Eso es lo que estamos afirmando hasta ahora, porque son los elementos que tenemos. Elementos indicativos que deberán ser corroborados en la investigación administrativa. Bien. ¿Y algún tipo de sanción existe? ¿O no? No, estamos iniciando una investigación administrativa. Bien. Es el principio del proceso. Correcto. Doctor, la sociedad uruguaya está cambiando. Usted fue juez de crimen organizado, así tuvo en sus manos casos muy importantes y delicados. Hay mucha más violencia en el delito, apareció la figura del sicariato, que antes no se la veía en el Uruguay. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué papel puede jugar la justicia? ¿Le preocupa el tema? ¿Cómo estos cambios que han habido a nivel de sociedad y el cambio cualitativo, diría, en el delito? Y obviamente que preocupa. La sociedad uruguaya está más violenta. Toda la sociedad uruguaya. El deporte, el tránsito, la enseñanza, toda la sociedad está más violenta. Y en una sociedad que tiene cada vez mayores grados de violencia, pretender que el delito no sea más violento es un absurdo. O sea, el aumento de la violencia en los índices de delitos y en los delitos que se están cometiendo es producto o consecuencia, obviamente, del aumento de la violencia en la sociedad en su conjunto. Obviamente que me preocupa, y lo que más me preocupa es que todavía no somos conscientes de que necesitamos cambiar sustantivamente la manera de investigar y de perseguir los delitos en este país. Es decir, en este país cuando hablamos de seguridad, generalmente hablamos del Ministerio del Interior. Cuando hablamos de justicia, hablamos del Poder Judicial. Yo creo que es una concepción errónea, porque la seguridad no depende solo del Ministerio del Interior. La seguridad implica una política pública de seguridad. Debería imbricar 4 acciones básicas. Cualquier política pública de seguridad en cualquier parte del mundo debería imbricar 4 acciones básicas. La tarea de prevención, que es la que desarrolla naturalmente la fuerza de seguridad. La tarea de conjuración, que es la represión inmediata del hecho delictivo violento, que también es resorte de la fuerza de seguridad. La tarea de la investigación penal, que esa no es resorte de la fuerza de seguridad, ahí la fuerza de seguridad es auxiliar, no es su responsabilidad principal. Y la tarea de persecución penal, que tampoco es responsabilidad de la fuerza de seguridad. ¿Y cuál está fallando, doctor? Yo creo que, bueno, lo que está pasando en este país es que tenemos un proceso penal que coloca en la cabeza de los jueces la tarea de investigar y la tarea de perseguir. Luego aparece ahí el fiscal como... En la medida que los jueces son independientes, es absolutamente imposible sentar a los jueces en la misma mesa con la fuerza de seguridad a imbricar las 4 tareas de seguridad. Es decir, la independencia, que es un valor absoluto, y yo diría que hay que preservar a cualquier costo a la hora de juzgar, que es la función natural del juez, es un elemento contrario, una capítulo diminute a la hora de investigar, porque la tarea de investigación debe estar interrelacionada con las otras actividades, debe haber una investigación de contexto, porque si la investigación la siguen realizando los jueces, el juez por normas de distribución de competencia no puede salir de la investigación caso a caso. No se pueden interrelacionar investigaciones, no se pueden hacer investigaciones de contexto, no se puede salir de esa lógica del caso a caso. Y bueno, la tarea de investigar la tienen que tener los fiscales, que los fiscales sí pueden sentarse en una misma mesa, sí pueden elaborar estrategias comunes, sí pueden intercambiar información y de esa manera, sentados en la misma mesa, quienes tienen la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos, o quienes deben tenerla, que son los fiscales, más
todas las fuerzas, no solo las fuerzas de seguridad, no solo el Ministerio del Interior, todas las fuerzas que tienen funciones de policía judicial, entendiendo por policía judicial una función y no un órgano. Función de policía judicial cumple el Ministerio del Interior, la Prefectura Nacional Naval, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva, el Ministerio de Salud Pública, o sea, todos los organismos que tienen funciones de contralor y de investigación de hechos delictivos, aunque sean muy específicos, cumplen tareas de funciones judiciales. Hay que sentarlos todos en la misma mesa con los fiscales y elaborar una política de persecución penal común y estratégica. ¿Y qué papel está jugando en este crimen, en el crimen organizado y las mafias, el narcotráfico? ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Y el narcotráfico lo que tiene es que es una actividad altamente rentable, no solamente el narcotráfico, estamos teniendo casos de trata de personas. Los tres tráficos que le llaman, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas, son las actividades lucrativas o de las más lucrativas, conjuntamente con todo lo que tiene que ver con la piratería, de la actividad delictiva. ¿Y las tres están acá en Uruguay? Y sin duda que sí. No hemos tenido investigaciones, procesamientos y sentencias no por tráfico de armas, porque recién ahora se acaba de tipificar el delito, pero sí por trata de personas y por tráfico de drogas en forma abundante. Lo que sí como que van unidas esas tres, además. El narcotráfico va unido con la trata de personas. Pueden estar unidas. Lo que hace, el rol lamentable que ha cumplido el narcotráfico en este país, además de que en sí mismo implica una vulneración de la salud pública, tiene un factor altamente de corrupción, es que el fenómeno que se está dando últimamente en el país es el fenómeno de la territorialización, es decir, grupos organizados o redes organizadas se han instalado en determinadas zonas del territorio nacional y de alguna manera allí controlan toda la actividad ilícita que en ese territorio se desarrolla. Estamos hablando de redes de uruguayos. Acá el narcotráfico, los carteles extranjeros no han logrado penetrar. En el Uruguay lo que pasa es que cuando yo fui juez de crimen organizado, el gran narcotráfico, sobre todo el tráfico ilícito de cocaína hacia Europa, básicamente en Uruguay era una zona de tránsito. Lo que pasa es que las organizaciones uruguayas, asociadas con organizaciones de otros países que se dedicaban al tráfico de cocaína en tránsito hacia Europa, utilizando distintas vías, y ahí hay un montón de operaciones de investigación que así lo demuestran, que Uruguay era un país de tránsito, que Uruguay se utilizaban desde barcos pero algo quedaba, ¿no? Acá. Redes pequeñas. Sí, pero el mercado nuestro es muy pequeño. Bueno, pero estamos hablando de un momento que tenemos 20.000 millones de PBI, ahora tenemos 50.000 millones de PBI. No, está bien, yo sé que algo queda, eso no me cabe duda. Es un mercado muy pequeño comparado con lo que es el mercado europeo. Un cargamento de 700 kilos de clorhidrato de cocaína en el Uruguay, usted tiene para abastecer un buen tiempo. Pero el problema del tráfico en el Uruguay no es el clorhidrato de cocaína. El problema de la droga que se consume en el Uruguay, el problema fundamental no es el clorhidrato de cocaína, sino que es el sulfato de cocaína y la pasta base. ¿Qué pasó? En un determinado momento los países consumidores elaboraron una política de bloqueo de los países productores de los reactivos químicos que se utilizan para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Esos países productores bloqueados, lo que empezaron a hacer las organizaciones es a sacar la pasta base de cocaína de su territorio para tratar de terminar de elaborar el clorhidrato de cocaína fuera del territorio del país productor. ¿Qué pasó? Ahí se dieron cuenta que no solamente eso, empezaron a aparecer laboratorios en todos los países linderos a los países productores. Pero ahí se dieron cuenta que además de terminar el proceso de elaboración de clorhidrato de cocaína con los percursores químicos necesarios, se dieron cuenta de que podían vender la pasta base de cocaína con otros tipos de percursores y ahí empezaron a entreverar la pasta base con cualquier otro tipo de elementos y se empezó a vender en una droga que es muy barata, que es de fácil acceso, que produce un efecto muy fuerte, pero que se va muy rápido. Díaz, ¿el sicariato llegó a Uruguay para quedarse? Mire, yo en una conferencia que organizó la JUTEP allá por el año 2009, más o menos, 2008-2009, dije que en el Uruguay no había sicariato porque no se había encontrado la oferta con la demanda. Porque en realidad gente que estuviera dispuesta o que tuviera la posibilidad de pagar existía y gente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero también existía. Lamentablemente la oferta se encontró con la demanda y hoy tenemos sicariato en el Uruguay. Si llegó para quedarse, yo espero que nosotros por lo menos podamos contenerlo en la zona donde hoy está, que es
el sicariato entre organizaciones criminales. Es decir, que las organizaciones criminales que antes no resolvían sus diferencias mediante el uso de la fuerza, porque a mí cuando me tocó ser de juez de crimen organizado, las organizaciones criminales uruguayas no resolvían sus diferencias a través del uso de armas de fuego, las empezaron a resolver prácticamente cuando nosotros con la doctora Gatti estábamos finalizando nuestro mandato en crimen organizado, y de ahí para adelante siguió, pero hasta ahora, eso está contenido ahí, hasta ahora no hemos encontrado que las organizaciones criminales utilicen la fuerza contra la fuerza de seguridad. Ese paso todavía no lo hemos dado. Y hay un tercer paso, analizando la historia de los demás países de América, que sería la utilización de la fuerza, ya no solo contra la fuerza de seguridad, sino contra los demás operadores del sistema. La idea es, lo ideal sería contenerlo donde está para poder luego empezar a revertirlo. Yo creo que es posible, que hay herramientas para eso, lo que hay que trabajar mucho. Pero de hecho, usted sabe que acá jerarcas del Ministerio del Interior han sido amenazados de muerte, se enseñan las cárceles o se les dice a los narcos extranjeros, dicen, bueno, queremos ver pruebas de que ustedes realmente quieren avanzar en este negocio. Yo conozco perfectamente las escuchas a las cuales usted se está refiriendo, sí, al detalle, pero hasta ahora, en los hechos, eso se ha mantenido en una determinada zona. ¿Que existe riesgo de que se trascienda esa zona? Obviamente que sí. Lo que hay que habían habido muertos, por ejemplo, niños que no han tenido nada que ver, por error, ¿no? Claro, lo que yo estoy hablando es que cuando hablo de que no se da el segundo paso, es que ese poder de fuego no se ha dirigido contra la fuerza de seguridad. Es cierto que en general los operativos de la fuerza de seguridad se planifican de tal manera de que siempre la fuerza de seguridad supere en poder de fuego a la organización que se va a tratar de desbaratar. Pero bueno, hasta ahora ha funcionado, ojalá siga funcionando, y estamos trabajando para que siga así. Y en lo posible empezar a revertir en ese otro sector. Lo que pasa es que es un tema cultural. Los diques culturales cuando se rompen, después es muy difícil recomponerlos. Hay ciertas barreras que después que se pasan, es muy difícil volver a están fisurados esos diques, ¿no? Sí, yo creo que algunos se rompió ya. Hay que trabajar para tratar de recomponerlo fuertemente. Pero ahí es importante, y yo creo que Uruguay tiene una diferencia sobre otros países, que el Estado tiene presencia en todo el territorio. En Uruguay no se da la situación que se da en otros países, que el Estado no tenga presencia en determinadas partes del territorio. Distintos ministerios, dependencias, organizaciones. La Policía Nacional en este país ingresa a cualquier parte del territorio. No es lo que sucede en otros países. Vecinos, ¿no? Sí. Doctor, tal como dice el Departamento de Estado de Estados Unidos en su último informe de 2014, a pesar de los esfuerzos hechos, el Uruguay es vulnerable, sigue siendo vulnerable al financiamiento del terrorismo y el lavado de activos de dólares. Bueno, la lucha contra el lavado de activos es una lucha permanente. Uruguay ha avanzado muchísimo desde el año 2004, en el año 2004 me parece que en el Uruguay lavábamos, planchábamos y hacíamos todo el proceso tranquilamente. Creo que a partir de la aprobación de la ley de lavado del año 2004, que tipifica el delito, y de ahí en adelante se comenzaron a tomar acciones que hacen al territorio nacional cada vez menos vulnerable. Hemos avanzado muchísimo en el sector financiero, hemos avanzado, ahí hay distintos desarrollos, una cosa es banco, otra cosa es cambio, otra cosa es seguro. Siempre los controles del sistema bancario ahí siempre está mucho más desarrollado. Obviamente ese es el sector más vulnerable, por eso los controles están mucho más elevados. Creo que falta avanzar en cambios, aunque se ha avanzado muchísimo en estos últimos años, y en seguros. Después, donde tenemos mayores dificultades son en las actividades financieras, en las actividades no financieras designadas. Y ahí podemos hablar desde casino, compra-venta, sector inmobiliario, en fin, etcétera. Hay una amplísima... Venta de jugadores. Bueno, la venta de jugadores, como la venta de los caballos de carrera o como la venta de las obras de arte, siempre es una actividad muy delicada, porque estamos hablando de, si es que podemos llamar bienes, que no tienen un valor de mercado en la medida en que, a ver, no hay dos Cavani o dos Suárez, hay uno solo. Está claro. Entonces, el valor de un jugador de fútbol
del jugador de fútbol, no, de los derechos federativos del pase de un jugador de fútbol, ¿cómo se fija? Díaz, a principios de este mes, en un allanamiento en el domicilio del fallecido coronel Castiglioni, se incautó documentación relativa al periodo de la dictadura. ¿Ya se comenzó a procesar esa información? ¿Puede adelantarnos algo de ese caso? Se incautó una cantidad importante de documentación. Desconozco el contenido. Nosotros recibimos una información, yo lo he dicho públicamente, yo soy amigo personal del doctor Javier Miranda. El doctor Javier Miranda un día me llama por teléfono, me dice que tiene determinada información respecto de la posible existencia de un archivo del domicilio del ex coronel Castiglioni, que ya ha fallecido. Nos reunimos en mi casa esa misma mañana y yo le sugerí un camino a seguir que él finalmente siguió, que es que él como denunciante, como víctima, se presentara en el expediente del homicidio de su padre. Él se presentó la información, la jueza, la doctora Beatriz Larrea, y el fiscal Carlos Negro, que interviene en esa causa, dispusieron de inmediato el allanamiento e incautaron un conjunto importante de documentación que se va a estar empezando a procesar bajo supervisión judicial, creo que en los próximos días. No sé exactamente la fecha y desconozco el contenido. Usted me dice en la pregunta, encierra una afirmación, que hay documentación relacionada con la dictadura. Yo no lo sé. Esperemos que esa documentación se procese, se analice, se catalogue y ojalá nos permita avanzar en esta línea, pero por el momento no lo sabemos. Doctor, cuando se declaró la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad, pareció que no se podía avanzar en la investigación de estos hechos sobre derechos humanos. Usted creó además una unidad especializada, justamente a la que trabajó en este caso del expediente de Castiglioni. ¿Qué tanto se puede avanzar en la investigación de derechos humanos? ¿Es posible? Bueno, acá hay dos cuestiones, una cuestión jurídica y una cuestión fáctica. Respecto de la cuestión jurídica, nosotros, el fiscal de corte ha sostenido en forma reiterada y sistemática de que Uruguay tiene necesariamente que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman contra Uruguay. Esa sentencia tiene medidas reparatorias particulares al caso Hellman y tiene medidas reparatorias generales que comprenden a todas las causas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Uruguay. Una de esas medidas es específicamente, creo que es el numeral 11 del fallo, que remite a los numerales 253 y 254 del mismo, donde dice que los delitos, las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar son, y deben ser así considerados, delitos de lesa humanidad, por lo tanto son imprescriptibles y no se le pueden aplicar ni las normas de las cosas juzgadas. En ese caso nosotros queremos que Uruguay, que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1985 y que sin estar obligado, porque Uruguay podía haber ratificado la Convención y no haber reconocido la jurisdicción de la Comisión y de la Corte, y sin embargo el gobierno encabezado en ese momento por el doctor Sanguinetti ratifica el pacto y reconoce la jurisdicción de la Corte. Desde el momento que un país se somete a la jurisdicción de una Corte internacional, tiene la obligación, todos los organismos del Estado de ese país, en cumplir con ese fallo. Eso es lo que nosotros hemos sostenido sistemáticamente en todas las causas y hemos dicho además que esa ley, que se llamó de interpretación de la ley de caducidad, no era aplicable puesto que no es necesario aplicar esa norma y poco importa si es declarada constitucional o no, porque la vía es el cumplimiento del fallo. Esa es la parte normativa. La parte de hecho, bueno, nosotros creamos una unidad en la Fiscalía para tratar de sistematizar todas las causas que hay. Usted sabe que hay causas que se repiten, hay hechos que están denunciados en distintas causas. No hay, y un poco lo que hablábamos hoy, de la persecución penal estratégica. Usted agarra las causas de derechos humanos y las defensas tienen una estrategia común. Nosotros ahora, yo en la Fiscalía de Corte veo, todas las causas pasan por ahí, por inconstitucionalidad, casación, por el recurso que a usted se le ocurra, pasan por la Fiscalía. Y es notorio que las defensas tienen una estrategia común. Y el Estado, que es el organismo persecutor, no. ¿Cuál es la estrategia común? Bueno, evidentemente hay un sistema es claro de que se están interponiendo en todas las causas recursos de inconstitucionalidad contra la ley de interpretativa, que se están planteando excepciones de prescripción,
que además se hacen en forma encadenada, que no se hacen todas juntas, y eso evidentemente va generando una dilatoria en los distintos juicios a ver, tenemos que ser claros, acá hay una carrera contra el tiempo. Las víctimas y los victimarios están muriendo. Está claro. Doctor, lo que usted decía del caso Hellman, ¿llega a todos los casos? Es decir, ¿la ley interpretativa no tiene ninguna validez? Bueno, así lo dice expresamente el fallo de la Corte Interamericana, y así lo ha interpretado la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana tiene la potestad de juzgar, pero al mismo tiempo tiene la potestad de luego de seguir el cumplimiento por parte del país condenado del fallo. La Corte Interamericana sigue todos los años visitando Uruguay y controlando el cumplimiento del fallo. Otros países vecinos incluso han dado otra interpretación, como Brasil, y no hay un solo militar preso. Bueno, pero es un problema de lo que hace Brasil. Yo le estoy diciendo de lo que hace Uruguay. No, pero también con el tema de la Corte, ¿no? En relación a la Corte. Bueno, en el caso uruguayo, Uruguay fue demandado y Uruguay fue condenado. Si nosotros pertenecemos al ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, ratificamos el pacto y reconocemos la jurisdicción de la Corte, tenemos que cumplir el fallo. O sea que si nosotros decidimos, como ha hecho por ejemplo Venezuela, retirarse del sistema interamericano, retirarse o desconocer la jurisdicción de la Corte, bueno, los caminos jurídicos están abiertos, pero hasta ahora no los hemos recorrido. Es decir, lo que usted no puede decir es que yo vivo en una casa y cumplo las reglas de la casa de las que a mí me parecen, las que no me parecen, no. El fallo llega a todos los casos. Pero así lo ha interpretado, así lo dice el fallo y así lo ha interpretado la Corte. Es más, cuando la Corte controla el cumplimiento por parte de Uruguay de ese fallo, expresamente hace mención a eso. Doctor, estamos llegando al final. Usted tiene en sus manos, entre otros casos, la famosa ley, llamada Ley de Medios. ¿En qué está? ¿Usted había encontrado algunas inconstitucionalidades al principio? ¿Cuántas lleva? ¿En qué está el proceso suyo? Nosotros nos hemos pronunciado ya en algunas causas sobre ese tema y hemos entendido de que hay, con el total de planteos de inconstitucionalidad, creo que hay algo así como 130 artículos cuestionados de los 208 que tiene la ley. Nosotros hasta la fecha hemos entendido, le estoy diciendo de memoria, en una primera instancia que había algo así como 13 artículos que padecían de inconstitucionalidades en general parciales, en algún caso hemos entendido inconstitucionalidad total, y hemos descartado otro montón de excepciones de inconstitucionalidad. Ahora lo que estamos haciendo, porque es una situación muy compleja, porque son muchas acciones planteadas sobre muchos artículos, no todas son iguales, y al mismo tiempo, increíblemente, hay artículos que están impugnados por distintas razones, y uno tiene que analizar la norma constitucionalmente, la norma que se dice que vulnera la Constitución y la norma constitucionalmente vulnerada. Puede llegar a pasar incluso que entendamos que un artículo en una acción sea inconstitucional y en otra no. Y es más, hay planteos contradictorios de distintos accionantes que tienen intereses comunes, intereses distintos o opuestos, por ejemplo, las radios de Montevideo y las radios del interior, respecto del tema de la publicidad, que son acciones que son contrarias entre sí. Entonces es bastante complejo poder armar ese puzzle, estamos en eso y yo creo que en breve vamos a poder... Hasta ahora unos 13 artículos más o menos. Sí, yo no le quiero hablar en números, porque aparte tampoco importa tanto el número, sino lo conceptual, ¿no? Es decir, hay artículos que de repente tienen algunos problemas de redacción, que hacen que nosotros entendamos que sea inconstitucional. Por ejemplo, el artículo que establece que el Consejo creado por la ley puede declarar de interés público la emisión de determinado evento. Nosotros hemos dicho que está bien, que el Estado tiene derecho a declarar de interés público determinado evento y que se transmita para toda la población, pero sí entendemos que el procedimiento que establece la ley no es constitucional. ¿Por qué? Porque el día antes a la emisión de un evento, podría ese consejo decir, bueno, el evento que se va a transmitir mañana y sobre el cual de repente un particular ya adquirió los derechos y demás, es de interés público, entonces lo puede transmitir todo el mundo. En la ley española, por ejemplo, eso se hace 2 años antes. 2 años antes el Estado tiene que decir tales y tales y tales eventos son de interés público y por tanto se van a transmitir para todo el mundo. En la ley argentina se tiene que hacer 6 meses antes. Y además hay un procedimiento donde interviene un ombudsman, donde se le da vista a la persona que adquirió los derechos y bueno, al final de ese procedimiento se dicta una resolución que termina con la habilitación o no. Entonces,
En ese caso lo que nosotros entendimos que era inconstitucional no era la facultad de declarar de interés público, sino el procedimiento. Y así sucesivamente, sería muy extenso entrar en cada una de las normas. Además hay una casuística muy particular, hay conceptos técnicos y explicarlo en un programa sería muy complejo. Necesitaríamos un seminario para eso. Está muy bien. Doctor Díaz, vamos a hacer entrar a Ogue con su particular mirada. Una pregunta cortita nomás. ¿Está de acuerdo con la creación de un juzgado especializado en el tema de droga, como pretende el Ministerio del Interior? No. No. Ogue, a ver. Vamos a mostrarlo. Primero. Acá. Es su primer Ogue, ¿no? Es mi primer Ogue. Muy bien. Esperemos tenerlos otras veces así. Hoy le sigue. Vamos a acusar, pero vamos a investigar, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, perfecto. ¿Lo interpretó bien? Muchísimas gracias. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Suerte. Doctor Díaz, lo invitamos a continuar un momento con nosotros para ver, Antonio, la presentación del informe que hiciste de las elecciones en Buenos Aires. ¿Qué podés contar de eso? Bueno, no. La primera parte. La primera parte vamos a ver. Primero situar un poco que esto se da en medio de este escándalo que ha surgido ahora de las escuchas ilegales telefónicas o a políticos opositores, jueces, periodistas, que ha sido lo que ha calentado realmente a la campaña electoral argentina.